Entonces, claro, ahí quedó el tema, digo, ya verás como aparte de eso, digo, todo el follón, todo ese nerviosismo de esa vejiga, por su nerviosismo también de ese intestino delgado, que junto a esa congestión venosa va a producir que al estar pegado a vejiga, ese calor de intestino que no es bueno, pues lo va a intentar sacar por mediación de la orina precisamente. Entonces es cuando la frecuencia aumenta, tanto la frecuencia en número como la característica, ese quemazón a lo largo de todo el conducto peneano, ¿no? Y por supuesto también pues estaba que entre que no se podía levantar por la noche porque le dolía el lumbago y tenía muchas ganas de orinar y muchas veces y muy poquito, pues bueno, el hombre pasaba pues con bastante sufrimiento esta etapa, ¿no? Entonces al salir dice, bueno, menos mal, digo, si hago un poquito de ejercicio, entonces ya parece ser que se tranquilizó un poco más, ¿no? Entonces este tema de estos síntomas de lumbago, pues podemos estar hablando aquí sobre muchísimos más, ¿no? Pero tanto ese dolor de cabeza por la parte más lateral, como ese dolor profundo de ojos, ese dolor de cabeza que parece ser en el sentido más profundo del globo ocular, como si nos quisieran echar el ojo hacia afuera, ¿no? Esos son síntomas de nerviosismo normalmente por pericardio, por hígado, que es una causa fundamental por esa emoción que nos están dando constantemente, ¿no? Incluso ya pues un dolor de estómago, ¿no? Entonces una persona nerviosa, ese corazón va a afectar directamente a ese estómago. El estómago es una víscera, precisamente, bueno, un órgano positivo que es receptor, es víctima de muchísimas emociones, y una de ellas es precisamente nerviosismo de corazón, nerviosismo de pericardio. Y yo les puedo dar aquí hasta clases particulares, ¿no?, sobre ese dolor de estómago y esos regalitos que te van poniendo por el estómago. Bueno, ahora ya no los hay afortunadamente, ¿no?, pero en ese sentido yo les podría hablar estupendamente. Entonces, incluso, a mí siempre me gustan mucho los refranes, ¿no?, que siempre se ha dicho que al hombre se le gana o se le conquista por el estómago. Un estómago fuerte parece ser que va a aguantar más, ¿no? El hombre puede aguantar y enfrentarse a muchas más cosas precisamente con ese estómago, teniendo unas buenas piernas para trabajar también, ¿no? Y a la mujer precisamente se le conquistaba, decía otro refrán, por la risa, ¿no?, precisamente. Y también eso lo uno a que ya recordarás cuando te decía que la mujer enfermaba por sus intestinos y el hombre enfermaba de la mujer. Entonces ya alguna mujer ya malinterpretó de que aquí el Menda era un poco machista, ¿no? Entonces aquí no hay cuestiones personales ni particulares, sino es una forma de entender pues esta medicina y por qué las mujeres se enferman en un sentido y los hombres en otro, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Porque a una mujer se le conquista haciéndole reír, precisamente con esta sonrisa. Aquí hay un punto muy importante, Chi-Chan, es un punto cruce muy importante entre meridiano de intestino grueso y meridiano de estómago. Entonces, riendo ese punto, precisamente se estimula con lo que esa parte tan delicada como es el vientre inferior en la mujer, para su estado emocional, para su aparato ginecológico, para, en fin, un conjunto que es fundamental, pues haciéndole reír, haciéndole esas cosas, pues por supuesto que la mujer va a estar mucho más feliz, va a estar mucho más tranquila y se va a poder entregar muchísimo más a ese hombre, ¿no?, muchas veces incomprendido. Bueno, entonces había, hablando sobre este tema, sobre mujeres, y muchas veces hablando un poco de lo que yo recuerdo, pues cuando era pequeña, ¿no?, que cuando íbamos a misa, que nos llevaban, pues yo veía a esas señoras vestidas de negro, pues vamos, de negro, pero negro zaina, ¿no?, y con un librito, pues los evangelios o cualquier otra cosa. Entonces tenían por costumbre siempre darse golpecitos aquí en el centro del pecho, ¿no? Pues ahí, entonces siempre la explicación yo la entiendo ahora, ¿no? Quiero decir que, bueno, también se puede haber dado en un hombro o darse en una cabeza, ¿no?, pero siempre se daban precisamente en ese punto Danyun, ese punto de vaso gobernador que ya hemos explicado. Bueno, y el profesor Cho también, con más nitidez,
precisamente dando ese golpe para estimular ese centro de las emociones, ese punto Dan Jung que era también punto mo de pecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, era precisamente para tranquilizar, ¿no? Cuando decíamos el mea culpa, ¿no? Muchas veces hemos estado acostumbrados, por eso les decía el día pasado que hay que dejar un poquito más tranquilos a los santos, porque si no se nos van a declarar en huelga, porque en el sentido de las emociones y también la respuesta que podemos tener, o no podemos ir a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, somos primeramente unas personas que no controlamos bien o emitimos malas emociones a los demás, y luego tenemos que ir a la casa del Padre precisamente a cargarlo de trabajo y sin fiesta ni un día a la semana, ¿no? En ese sentido, a eso decíamos, ¿no? Otra emoción es el exceso de alegría, ¿no? Entonces, alegría, seguramente te vas a quedar un poco como boquiabierta, como todo el mundo lo que quiere es alegre, ¿no? Perdón. Entonces, digo exceso de alegría, no me meto, por supuesto, con la alegría, ¿no? Entonces, la satisfacción personal, bueno, yo cuando estoy, yo qué sé, estoy satisfecho personalmente, pues cuando cumplo bien con mi trabajo, pues día a día, ¿no? Cuando me voy como unos zorros a mi casa, entonces me voy alegre, ¿no? Pero es una alegría que es suave, quiero decir que estoy satisfecho personalmente porque creo que he podido hacer las cosas bien y he cumplido. Entonces ya me puedo retirar, incluso ya me puedo morir si me da la gana, ¿no? O Dios tiene permiso, ¿no?, para llevarse la vida, ¿no? Pero porque estoy cumplido, estoy alegre, en ese sentido más profundo de la palabra, ¿no? Pero, o sea, es una alegría como muy serena, que no te pone ni como unas cascabeles, ni sino estás pues sereno, pues, feliz, contento, pero sin demasiada exuberancia, ¿no? No sé si me explico bien ese concepto. Esa alegría, esa satisfacción personal no ataca precisamente el corazón. Ese exceso de alegría como emoción negativa es esa otra sensación, esa emoción que nos viene después de, ¿cómo les diría yo?, a la gran seca, a la gran remojada, ¿no? Estamos esperando algo abierto al corazón y ya nos llega, pues yo qué sé, pues como una lotería primitiva, ¿no?, que nos caen 500 millones y nos vuelve con un exceso de alegría tan grande, ¿no?, exuberantes, ya somos los mejores del mundo, ya, en fin, eso es una falsa alegría, ¿no?, al igual que una gran diversión, ¿no? Eso no es esa alegría que sale como de dentro, ¿no? Quiero decir, y muchas veces, hablando un poco sobre la diversión, ¿cuántas veces, sin saber por qué nos hemos juntado pues con cualquier amigo, cualquier amiga, o en cualquier grupo, y lo hemos pasado sin venir a cuento, pues lo hemos pasado pues alegremente, cada uno ha aportado lo suyo, y entonces ahí se crea un buen ambiente, pues cordial, sin ser desmesurado, como muy tranquilo, e incluso pues luego ya eso va increciendo y ya pues vamos y nos hacemos una buena diversión y hacemos, en fin, eso se desmadra. Entonces, normalmente esa falsa alegría o esa falsa o alegría demasiado provocada, lo que nos va a hacer, nos deja una sensación, bueno, cuando terminamos, pues bueno, cuando uno se va a su casa, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando se va a su casa y nos queda sensación, bueno, pues bueno, más o menos buena, pero al día siguiente, normalmente, casi siempre hemos superado o queremos superar el listón del día anterior, ¿no? Y normalmente, queriendo tener esa gran alegría, ese exceso de alegría, normalmente viene una gran tristeza e incluso una gran depresión. Hombre, no digo depresión para ir al médico, sino que estamos como un poco vacíos, ¿no? El otro día, con las mismas personas, y incluso ahora más guapos y oliendo mejor y con mejor coche y cosas de estas, nos queremos poner tan alegres igual que la anterior, y sin embargo eso no sale y es un auténtico fracaso, con lo que nos vamos con el pecho encogido y encorvados hacia casa, ¿no?, completamente tristes por esperar demasiado, por intentar tener ese exceso de alegría, ¿no? Entonces este exceso sí que ataca, sí que quema corazón, ¿no? Y por supuesto le da mucho más cansancio. Entonces, decían los antiguos, porque claro, yo no sé leer textos antiguos chinos o filosofía china, pero entonces me tengo que remitir a lo que me han enseñado, ¿no? Entonces los antiguos decían que es una pasión del alma, y también decían que de alegría y contento han muerto muchos, así como de pesar y tristeza. Entonces tú me puedes decir, dice,
bueno, es que prefiero morirme de alegría que de tristeza. Pues, coño, pues mejor no te mueras ni de una manera ni de la otra, sé un poquito más mesurado y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, y ejemplos claros, pues los hay, ¿no? Entonces, Filipides, que era un cómico, o el mismo Sófocles, que era un gran trágico, pues murieron precisamente al darles un premio literario en su época, ¿no? Al igual que Lacedemonio, que murió precisamente al ver cómo coronaban a su hijo en unas olimpiadas en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, siempre refiriendo a algunos autores antiguos, Santo Tomás decía, no quiero decir nada con esto, Santo Tomás, un gran filósofo español, decía que la alegría mata con más prontitud, y es porque la sangre y los espíritus salen afuera y desamparan al corazón, dilatándose más de lo justo, y así desfallece. Como opreso y ahogado, con la tristeza se apaga, porque de la alegría es propio dilatar, que como nace de la consecuencia del deseo, se ensancha y abre el corazón para recibir la cosa amada. Esto lo saqué de un texto de Santo Tomás, en el libro primero y segundo, para que lo quiera leer o buscar, ¿no? En el artículo primero. Entonces, evidentemente, Santo Tomás no sabía acupuntura, sabía muchas más cosas, y era un gran filósofo y un gran pensador, pero por supuesto que cuando dice relaciona la sangre y los espíritus precisamente era, o creo humildemente interpretar, que se refería precisamente a esas energías negativas que evolucionaban hacia la afectación de un órgano o una víscera. En este caso estamos hablando del exceso de alegría, pues estamos hablando, por supuesto, que de ese corazón, ¿no? También decimos, bueno, he visto a este hombre y me da un alegrón. Quiero decir que una cosa es la ilusión que me da, la impresión que me viene, ¿no? En ese caso. Entonces, ese alegrón, esa falsedad, digamos así, es un rumor de buena nueva, incierta y sin fundamento, que cuando sucede al revés se ocasiona o se acompaña de mayor tristeza si cabe, ¿no? A mí mi madre, recordándola, pues es que me decía, oye, mira, pequeño, que el que quiere mucho se queda sin nada, ¿no? Entonces siempre, cuando quería ser más avaricioso, o estar más contento que nadie, o ser la estrella de la casa o algo así, casi siempre, te daba siempre un refrán y un buen alicotazo, ¿no? Entonces, claro, con eso hemos aprendido bien, aunque, en fin, ya para ir terminando vamos a decir las dos últimas emociones, como es el tema de la obsesión. Y la obsesión no es otra cosa que un mal funcionamiento de la psique por exceso de su actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como una compensación de los sentimientos negativos mediante el pensamiento. Eso está claro, ¿no? Y por supuesto, esta obsesión radica precisamente en el bazo y en páncreas. Y ahora enseguida lo van a entender, ¿no? Ante muchas situaciones negativas que nos pueden pasar, ¿no? Pues yo qué sé, desde que se nos puede hundir una empresa a tener muchísimos problemas, es decir, esa sensación negativa de pérdida, pues casi siempre la solemos aplacar pensando mucho, obsesionándonos, ¿no? Y es una manera que esa idea no se nos va de la cabeza y estamos dando hasta que se nos produce un estreñimiento mental e incluso una depresión, ¿no? Eso como primer síntoma. Y por supuesto, yo te lo podría comentar como diciéndote que esa obsesión es la que te quita el sueño, ¿no? Muchas veces estamos obsesionados con una idea, con un problema, y es lo que primero que nos quita el sueño. Entonces, ese insomnio es el síntoma que primero sale ante una obsesión, una idea negativa que no podemos sacar y la estamos rumiando sin sacar de la cabeza, ¿no? Entonces, es una reacción, esta persona pues acaba volviéndose loca, ¿no? Quiere decir que ante ese machacamiento de esa cabeza, de tanto pensamiento, por esa obsesión, pues acaba completamente loca, ¿no? O sea, desquiciada, que se dice, ¿no? Es precisamente por ese aumento de esa actividad mental sin beneficio práctico, ¿no? Estamos pensando, pero no sacamos nada en claro, ¿no? Que es lo que los psiquiatras digan, o lo que se dice ahora con tanta frecuencia, la fatiga mental. Entonces, en ese sentido, el primer síntoma, como decía, el primer síntoma de esa obsesión es ese insomnio,
el segundo o el tercero va a ser esa depresión, el tercero esa diabetes y el cuarto ese machacamiento no de la cabeza, sino que tú tendrás algún conocido o recordarás algún caso que es la cabeza del páncreas llega a disolverse, ¿no? Entonces es una de las formas que muchas personas, pues es que, fíjate, fulanico habrás oído hablar, ¿no? Fulanico en cuestión de 20 o 25 días adelgazó un montón, tenía muchos problemas, empezó a adelgazar, no podía dormir, estaba inapetente, hasta que, oye, en 20 días se murió, precisamente por un cáncer en la cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, esa cabeza de páncreas, podemos hablar en ese sentido, ha pensado tanto que ha empezado a correr sus propios líquidos, ¿no? En ese sentido. Otra emoción, y ya con esto terminamos, es la tristeza, que es la emoción negativa que consume más energía y una forma más rápida y más contundente, podemos decir, ¿no? Ataca precisamente esta tristeza, esta emoción, al órgano más energético que hay, ¿no? Más energético positivamente hablando, como es el pulmón, ¿no? Entonces, ante una tristeza que podemos llegar... Sí, enseguida terminamos ya, Bueno, en este sentido, este órgano pulmón, ante esa sensación negativa, pues por supuesto que lo afecta directamente, ¿no? De tal manera que la persona, pues, ante ese recibimiento, esa recepción de esa misma tristeza, pues por supuesto ya se convierte en una persona dejada, abandonada, no tiene interés, ya se vuelve inmóvil, ya el pecho se le hunde hacia adentro, incluso cría jiba, ¿no? Entonces esto es precisamente para que luego ya habrás recordado a más de una persona que está tan triste que está así, ¿no? Entonces, haciendo un poco historia, pues en el siglo XVIII, la época más romántica que hemos tenido, precisamente esos románticos eran personas que andaban así, ¿no? O sea, siempre muy tristes, melancólicos, afligidos puede ser, siempre con el pecho hundido, un poco gibosos, lacios, podemos decir, ¿no? Entonces yo recuerdo precisamente, incluso en esta época, fue cuando se disparó más las enfermedades pulmonares, sobre todo la tuberculosis pulmonar. Entonces, que yo sepa, y ese punto de vista me interesaría que lo cogieses, el bacilo de Koch en el siglo XVIII y en el siglo XX, XXI y 53, el que llegue, pues va a estar en las mismas condiciones, pero una persona ante una emoción, ante una tristeza, ante una debilidad de ese pulmón afectado, va a ser mucho más vulnerable a que cualquier bacilo de Koch entre, anide y manifieste la enfermedad. Evidentemente, ahora parece ser que en pleno casi siglo XXI, parece ser que esa tuberculosis parece ser que está empezando a ser más tenida en cuenta porque se producen más casos, precisamente porque la sociedad quizá en el fondo esté también más triste, ¿no? Entonces, yo recuerdo a una chica, paciente, que ante una situación personal, se separó, no sé qué le pasó con el marido, bueno, tampoco viene a cuento, se sumió en tal tristeza que la cara que tenía era precisamente, pues eso, ¿no? Cara blanca, de mal alimentada, completamente encorvada, pues tenía un pecho bonito, pues ya se le cayó, se le deshidrató en ese sentido. Y era precisamente por esa afectación tan grande de ese pulmón, ¿no? Entonces, evidentemente, con esto ya vamos a terminar. Ante eso, por supuesto que va a dar muchas manifestaciones físicas que van a poder ser evidenciadas o incluso medidas, entre comillas, por una simple causa externa, pero que se mete muy internamente, como es el tema de las emociones, ¿no? Entonces, ya nos estamos pasando de tiempo, vamos a terminar, y si tú me permites, pues yo voy a hacer otro programa, te contestaré porque creo que merece la pena, con que ya me voy a disculpar ante ti, querida señora,
y te voy a emplazar para la semana que viene para continuar el tema este de las emociones, que ya nos faltaba precisamente a ver qué es lo que puede afectar a estos riñones, ¿no? Qué emoción pueden machacar directamente la energía vital del riñón, ¿no? Bueno, entonces ya me disculparás que te he dejado así medio colgada, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces ya hasta el próximo día, hasta la próxima semana, si Dios quiere, y muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.